un estudio titulado El ejército victorioso de Dios, del Eterno. Entonces, ¿por qué vamos a hablar del ejército victorioso de Dios? Por varias razones. ¿Quién puede formar parte del ejército de Dios? Es lo que vamos a ver. Porque para ser parte del ejército de cualquier país del mundo se necesitan personas jóvenes, bien capacitadas, que no tengan defectos físicos y que, sobre todas las cosas, tengan una actitud de obediencia. Eso sobre todo. Pero eso es en el ejército del mundo. Sin embargo, en el ejército de Dios, ¿quién calificaría para ser parte de ese ejército? ¿Quién? Pregúntese, hágase la pregunta, a ver. Yo calificaría para ser del ejército, no de cualquier ejército, del ejército victorioso de Dios. Yo calificaría. A ver, pregúntate, ¿sí? Entonces, si tú te preguntas eso, y si tú te respondes que tú calificarías, ok, ponte una palomita. Si no, entonces espérate a escuchar esta enseñanza para que el Eterno nos diga quién es la persona que califica para pertenecer a este ejército. ¿Sabe una cosa? Vamos a leer, y yo quiero que este pasaje usted se lo vaya grabando ya. Son 2 versículos que los vamos a tener como lema de nuestro estudio. ¿Cuáles son? Dice el primero, y lo puse en una versión que se llama Dios habla hoy, no porque cambie el texto, sino lo hace más comprensible para nosotros que tenemos el habla hispana. ¿Y qué dice el Salmo 138, versículo 2 en esta versión? Léalo conmigo. Me arrodillaré, ¿a dónde dice? En dirección, ¿hacia dónde? Hacia tu santo templo. ¿Qué más está diciendo el pasaje? ¿Para qué me voy a arrodillar? Para darte gracias, dice el salmista. Por tu amor, ¿por qué más? Por tu verdad. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial. Y luego va a decir por qué. O sea, son 2 cosas que va a hacer. Me arrodillaré para darte gracias por tu amor y tu verdad. Y luego dice, ¿por qué razón? Pues has puesto tu nombre. ¿Y qué más? A ver. Y tu palabra por encima de todas las cosas. Esto es sorprendente. Si hay algo que Dios ha engrandecido es su nombre, y esto nadie lo discute. ¿Por qué? Porque Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, indiscutiblemente, el nombre de Dios está, o de nuestro Padre Eterno, está por encima de todas las cosas, ¿correcto? Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, hay algo más que Dios ha engrandecido. ¿Qué es lo que ha engrandecido? A ver, ¿me lo dice, por favor? Su palabra. Entonces, esto es bien importantísimo. Dios ha engrandecido su nombre y su palabra. ¿Por qué? Por encima de todas las cosas, amados hermanos. Entonces, esto es bien importante para entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener primero su palabra. Porque Dios la engrandeció. Yo no fui. Yo no fui quien dijo la palabra es importante. Yo no fui quien determinó que la palabra de Dios tiene que ser lo primero. Fue Dios mismo, por su palabra, que nos dice y nos enseña que Él engrandeció sobre todas las cosas, amados hermanos, su nombre y su palabra. Bendito el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial. Siguiente lugar, tenemos Isaías 42:21 en la Nueva Versión Internacional de 1999. ¿Y qué dice la palabra? Le agradó al Eterno, al Señor, por amor a su justicia. ¿Qué le agradó? Hacer su ley grande y gloriosa. ¡Wow! Imagínate, amado hermano. Yo no sé qué te han dicho a ti de la ley de Dios. Yo no sé qué te han dicho a ti de la palabra de Dios. Pero aquí dice la Escritura que le agradó al Señor poner en alto el nombre poderoso de Adonai y su palabra. Su palabra. Entonces, no es que la iglesia quiera, que esta congregación quiera poner en alto la palabra de Dios. Es Él quien lo hizo. Él ya la engrandeció. ¿Por qué razón? Porque quiere, si Él lo puso en un lugar glorioso, quiere que tú también la tengas en muy alta estima, esa palabra. Palabra que muchas veces se ha despreciado, que muchas veces se ha ignorado, palabra que muchas veces, en la mayoría de las congregaciones, tengo que decirlo,
ya lo decía Gilberto Jr., se predica a su manera y como cada quien quiere de esta palabra. Entonces, amados hermanos, vamos a nosotros a continuar con una oración. Vamos a orarle, por favor, al Dios eterno. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, mi Dios poderoso. En esta hora te doy gloria y honra y alabanza. Bendito Señor eterno. Bendigo tu nombre. Bendigo lo que tú eres, Señor. Bendigo tu poder. Bendigo tu honra, tu majestuosidad. Bendigo, Señor, que tú nos has bendecido, Señor eterno. Bendigo, Señor, el que tú hayas hecho con nosotros misericordia y verdad, Señor. Y que en tu nombre, Señor, te pedimos por Yeshua HaMashiach, por Jesús el Mesías, que tengas misericordia, Señor, de esta congregación, de este pueblo, que nos ayudes a seguir adelante y que en esta hora, papito lindo, tú nos ayudes a tener este estudio. Un estudio, Señor, que sea de gran bendición para nuestra vida. Un estudio, Señor, donde podamos entender, oh Dios Todopoderoso, tu inmensa bondad y misericordia, tu inmenso poder, Señor, y que podamos entender, Señor, el propósito que tienes para nuestra vida, papito lindo. Gracias, Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios en Revelaciones, o libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20. Va a leerlo conmigo, por favor, y dice la Escritura, amados hermanos, de la siguiente manera. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que está hablando en esta Escritura es el Salvador, el Mesías, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, y él dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y cuál es la frase que dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno quiere oírme, ¿qué dice el Señor? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y luego dice algo bien importante en el verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, lo que le está diciendo a la congregación. El que está hablando aquí es el que vino a salvar a su pueblo, el que vino a salvar a la iglesia, y está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Por lógica, siempre el que está a la puerta, usted no toca de adentro para afuera. Siempre, ¿a dónde está el que está tocando? De afuera. Está afuera. Entonces, ahora, ¿a quién le está hablando el Señor Jesús? Le está hablando a la gente que está en la plaza de toros ahorita, al que está en el campo de fútbol. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a una iglesia. Entonces, y curiosamente, Yeshua dice que Él está en la puerta, no está dentro, Él está afuera. Y dice, estoy tocando. ¿Quieres abrirme? Voy a entrar. Voy a tener comunión con ustedes si me quieren abrir. Si ustedes quieren abrir su vida, su corazón, yo voy a entrar y voy a tener comunión con ustedes. Si no quieren, yo me brinco para otro lugar. Voy a otro lugar. Y les va a hacer la misma pregunta. Aquí estoy. ¿Me quieres abrir? Si alguno oye mi voz, ok, tal vez todos no quieran, pero alguien que está ahí dice, hey, yo le voy a abrir. Y por ese que abrió, dice, entraré a él. No dice a la iglesia, dice a él. Y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, singular, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito el nombre poderoso de Adonai. ¿Por qué? Porque entonces Dios está buscando gente que sea, ¿qué cosa? Vencedora. Dios está buscando personas que quieran tener una comunión con Él, que quieran estar con Él, que quieran cenar con Él, que quieran sentarse incluso en el trono de Yeshua. Yo no lo estoy inventando. El que dice, y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién de ustedes dice, yo quiero estar cerca de donde está el Señor Jesús? ¿Quién de ustedes diría eso? Yo quisiera estar ahí bien cerquita de Él, que me dijera, oye, aunque sea pásame la sal, con eso, con Señor, te paso todo hasta mi plato si quieres. ¿Quién de ustedes quisiera tener esa bendita comunión de estar sentado a la mesa con Él? Bueno, hay un requisito. ¿Para quién?
No, es para el que un día dijo, sí, Señor, yo te voy a buscar. No, al que venciere. ¿Quién es el vencedor? El que lucha toda la pelea. El que se esfuerza toda la batalla, toda la pelea. Y hasta que terminó todo, entonces dice, Señor, todavía sigo vencedor. Aleluya. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He acabado la carrera. He peleado una buena batalla. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, cuando ya Pablo ya lo está diciendo cuando ya está en Roma, lo van a decapitar. Acabé la carrera. Él sabe que ya lo van a matar. Él no dice, híjoles, me quedan como 20 años, quién sabe si la haga de acá a 20 años. Dice, ya acabé, estoy listo ya. Él no le preocupaba morir esa misma noche por su Señor. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había puesto. Bendito por siempre. Entonces, amados hermanos, aquí viene la pregunta más importante. Cuando usted mira a alguien o piensa en alguien del ejército, ¿quién se imagina usted? Usted se imagina seguro personas capaces de hacer cualquier cosa, pero ¿verdad que usted no pensaría que este muchacho puede formar parte del ejército? Su mente le dice, no hombre, ese a la primera caminata, que a la primera corrida que le peguen de 20 kilómetros se va a sacar las entrañas ahí. Usted no se imagina a un hombre paralítico, ¿verdad? Con muletas y llegando ahí, general, yo quiero ser soldado del ejército. Usted no se imagina a ir con un hombre sin pie, llegando ahí y, yo vengo para enrolarme en el ejército de este país. Usted no se imagina eso. Usted se imagina personas bien jóvenes, fuertes, física y mentalmente, por lo menos, con nivel de high school, de secundaria, por lo menos. Entonces, amados hermanos, pero usted no se imagina personas que usted desde que las ve dicen, no hombre, ¿qué soldado va a ser? Usted no las aceptaría en su ejército. Pero eso es lo sorprendente. Vamos a ver, amados hermanos, es lo que vamos a ver si Dios será como los ejércitos del mundo. Eso es lo que vamos a ver si Dios actúa como los ejércitos de este mundo. ¿A quién escoge Él? ¿Me escogerá a mí? ¿Me habrá puesto sus ojos en mí para formar parte de su ejército victorioso? Eso es lo sorprendente que quiero que el día de hoy nos quede claro, amados hermanos. Bendito nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué requisitos se necesitan para tener o para entrar al ejército de Dios? Vamos a ver eso. Bendito nuestro Padre Celestial. Entonces, quiero hablarte hoy, o vamos a hablar hoy, de un ejército tal vez diferente, muy diferente al ejército que las personas tienen en mente para una guerra. Yo te estoy hablando del verdadero ejército, del mejor ejército, que de verdad es vencedor, porque es el ejército que tiene el mejor respaldo de todos los ejércitos del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un tremendo ejército que tiene respaldo en prácticamente todo el mundo. Israel tiene un ejército de los mejores del mundo que tiene un buen respaldo. Sin embargo, yo te voy a hablar el día de hoy del ejército de nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos, del ejército de aquel que se conoce en las escrituras como Adonai Sebaot, o sea, el Señor de los ejércitos. Pero que a pesar de ser el ejército más poderoso, es bien poco conocido. Fíjate qué tremendo. Entonces, voy a hablar de las personas que pueden formar parte de este ejército y de cómo Dios tiene un concepto diferente a la hora de escoger a sus soldados, diferente al que tiene cualquier general o cualquier reclutador de soldados de un ejército. Entonces, Dios tiene un concepto diferente al del mundo en cuanto a Él escoge sus soldados. Y cuando hablo del ejército de Dios, o hablamos de este ejército, hablo de las personas que Dios escoge para que sean parte de este ejército victorioso. El ejército es la congregación, es la iglesia, para que me entienda, como se le conoce mayormente. La iglesia es aquella que está avanzando, que no tiene que ir tirando pistolazos y agarrando machete y tumbando cañas. No, pero que va avanzando, poco a poco, hermano Emilio. Mira, así, poco a poco. Poco a poco vamos a ir avanzando. No necesitas empezar a llenar de panfletos la ciudad y que después digan, mira, ¿dónde está? Ya se deshizo, ya no existen. Sino que la iglesia que es victoriosa va paso a paso, como la tortuguita posiblemente. Pero paso a paso
se va parando firme y va avanzando y va creciendo, amados hermanos, y le va dando una adoración especial al Dios de la gloria, y le va dando la gloria de vida al nombre de Yeshua. Esa iglesia, esa Kehilá, es a la que Yeshua le dijo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me he sentado en el trono de mi Padre. Al que venciere, solamente a ese, al que venciere. ¿Y por qué nada más al que venciere, predicador? Bueno, porque nos han alcanzado días peligrosos, vivimos en días muy difíciles. Hoy más que nunca hay muchos obstáculos que están impidiendo el avance de esta iglesia, de esta Kehilá, de esta congregación, para que alcance a una persona más, para que alcance una ciudad, para que alcance a la sociedad. Entonces, hoy más que nunca, Satanás se está levantando con furia contra este ejército, amados hermanos. Y hay, mira, iglesia que vayas, se están dividiendo. Iglesia que vayas, están teniendo problemas. Entonces Satanás está trabajando con todo ahí. Por eso nos dice la Biblia que Satanás ha descendido con mucha furia para hacer guerra a los santos. Pero lo más impactante es, amados hermanos, esta es una diapositiva del ejército de Israel, y vean lo que hacen antes de cada batalla. Vean lo que están haciendo. Ahora saben por qué Dios, e incluso hay videos donde señalan que alguien más poderoso está luchando con este ejército. No nomás se basan en su tanque, no nada más confían en sus armas, sino que están confiando en aquel que están orando. Están confianza en aquel, amados hermanos, que le están pidiendo y le están clamando. Entonces dice la Escritura que Satanás ha descendido con gran furia para hacer guerra a los santos. Pero vean lo sorprendente que dice la palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es el mismo, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Cuál es la función de Satanás? Acusar a todos estos hermanos. ¿Ya viste, tu hermano, lo que anda haciendo? Mira. Y tú bien: oh sí, Satanás, sígueme diciendo. Esa es la labor del diablo. ¿Y qué más dice? El que acusaba delante de nuestro Dios, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos, estos santos, ¿qué dice? Le han vencido por medio de ¿qué? La sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos. Y otra razón, ¿por qué? ¿Por qué son vencedores? Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Listo estoy para ser sacrificado, dijo Pablo. Ya no vivo yo, el Mesías vive en mí. Entonces Pablo estaba dispuesto a ir a la muerte. Pregunta que te hago: ¿tú estás dispuesto a menospreciar tu vida hasta la muerte? Las palabras de aliento entonces de parte de nuestro Dios son: han vencido. Y nos habla de estos tiempos cuando Satanás ha descendido con gran furia. Las señales de Mateo 24 se están cumpliendo. Las señales de la Biblia que nos habló están ya a la puerta, amados hermanos. Con gran ira ha descendido Satanás. Y para probárselo, podría hablarte de creyentes que usted y yo hemos conocido, dedicados al Eterno, consagrados a Él, pero que por no haberse mantenido luchando esta batalla, amados hermanos, por no haberse mantenido peleando la buena batalla, ¿qué sucedió? Por alguna razón ya no están ni siquiera en la iglesia, amados hermanos. Entonces puedo decirte cómo Satanás hace guerra contra estos santos hijos de Dios. Y Pablo dijo que no ignores la maldad en el mundo, se está multiplicando. No ignores las maquinaciones del diablo. La maldad en los hogares se está multiplicando. La maldad en las iglesias, óigalo bien claro, en las iglesias la maldad se está multiplicando. Pastores que nomás les importa quitarle el dinero a las ovejas, que no les importa si se salvan o no, que no les importa la palabra de Dios que se predica, solo quieren solamente que los mantengan, amado hermano. Qué triste, esto está sucediendo hoy en día. ¿Quieres más pruebas entonces de que se ha descendido con gran furia el enemigo? No, esas son pruebas, amados hermanos. Las tentaciones son más intensas cada día, más difíciles de soportar, aún para los verdaderos hijos del Eterno.
Entonces, cuando nosotros mencionamos al ejército de Dios, nos referimos a esa iglesia que tiene hambre de avanzar, que tiene ganas de hacerle frente a la maldad en su ciudad. Pero esa iglesia, amados hermanos, que constantemente está venciendo, porque solamente hay dos posiciones: o vences o eres vencido. En una pelea, regularmente, solamente hay dos posiciones: vencedor o vencido. Así de sencillo. Entonces, la iglesia o vence o es vencida. Así de sencillo. Solo hay dos opciones: vences o eres vencido. Pero Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11 nos dice, amados hermanos, ellos le han vencido. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios han vencido a ese Satanás, a ese diablo, a esa serpiente antigua, a ese dragón que te está acusando de día y de noche. Y usted tiene la autoridad para vencer a ese gran diablo. Voy a hacerles una ilustración. En una ocasión, dos reyes se declararon la guerra. Esto fue cuando el ejército de Europa iba a apoyar a los Estados Unidos. Napoleón, ¿sabe que Napoleón iba a apoyar al ejército de los Estados Unidos para que lucharan conquistaran? Pero los mexicanos se levantaron y le hicieron una batalla recia a los gringos. ¿Y sabe qué pasó? Que tenemos una celebración muy importante a partir de ahí. No les voy a decir cuál, porque ya los gringos nomás saben de comer taquitos ese día. Pero en una ocasión, entonces, dos reyes se fueron al frente de batalla, se fueron a enfrentar, se declararon la guerra. Y cuando estaban frente a frente dialogando, el diálogo criminal, te pongo esas condiciones para que te declares vencido, no quiero esto. Cuando estaban dialogando, amados hermanos, uno de los reyes dijo, bueno, ¿no quieres doblegarte a lo que yo te digo? Jerónimo, ven, llega Jerónimo, muéstrale a este rey lo que tú eres capaz de hacer por tu rey. Agarra a Jerónimo, agarra su espada y ¡pah!, se la clava y cae muerto. Francisco, ven acá, enséñale a este rey lo que eres capaz de hacer por tu Señor. Agarra a Francisco su espada y la clava, cae muerto. Dice, ¿quieres que te muestre lo que están dispuestos a hacer mis soldados todavía? ¿Ya? ¿O con eso te vas? Entonces el otro rey, que había mirado cómo estos soldados menospreciaban su vida hasta la muerte por su rey, le dijo, yo no estoy dispuesto a tener guerra contigo. La pregunta es, ¿por qué este rey, que vio que los otros soldados o los soldados de su enemigo estaban dispuestos a dar su vida, por qué en ese momento este dijo, no quiero la guerra contigo? Porque él no tenía esa clase de soldados. Y en cuanto le empezaron a matar a algunos, iban a salir corriendo y lo iban a dejar a él que lo mataran. Entonces dijo, yo no voy a hacer la guerra contigo. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese tipo de soldados que tú tienes. Y sabe una cosa, qué sorprendente, que en la antigüedad muchas veces así se probaba el valor de un ejército. Entonces lo sorprendente también es que la Escritura dice que estos soldados del ejército de Dios están listos a menospreciar su vida hasta la muerte. ¿Por quién? Por honrar a su rey, por darle la gloria a su rey, por exaltar a su rey. Entonces el rey, que vio cómo su enemigo tenía soldados que podían dar su vida, se dio cuenta que era un ejército poderoso el que tenía, porque no había visto las armas, no había visto cuánto ejército tenía, pero se dio cuenta que era poderoso, porque eran capaces de dar su vida por su rey, eran capaces de darlo todo por la causa de su rey. Entonces, cuando el Señor Yeshua tenga una iglesia como esa, oye, esa iglesia es vencedora, ese es un ejército vencedor, bendito Dios. Porque el que está dispuesto a morir no está pensando, y los frijoles no los voy a acabar de cocer, y dejé la fajita descongelando. ¡No! No le está importando eso. Estos soldados que se quitaron la vida le dieron una lección al rey enemigo. Nosotros, la pregunta es, ¿le podríamos dar una lección a nuestro enemigo? O en cuanto viene el problema, mejor ya no voy a la iglesia, Señor, porque tengo muchos problemas. Estos soldados le dieron una lección al rey enemigo. Estaban dispuestos a morir por su rey. El rey no quiso pelear porque se dio cuenta que no tenía una clase de soldados así, dispuestos a entregarlo todo por su rey. Entonces, utilizando esta parábola como ejemplo, mira, este es el ejército de Dios. ¿Se ha oído hablar del Coliseo romano? Entonces, ahí los metían en medio de las fieras, en medio de los leones, allá quemándolos. ¿Por qué? Porque no negaban a Jesucristo.
Entonces, mientras ellos estaban aquí orando, soltaban a las fieras hambrientas, y las fieras llegaban y los devoraban, amados hermanos. Entonces, pero esta gente, vean lo que dice el libro de Revelaciones, vean lo que dice en el primer capítulo, dice que por la sangre del Cordero han sido salvados. Entonces, estos fueron salvados, tal vez no de la garra del león, tal vez no de la boca del león, pero fueron salvados de este mundo y sí de las garras de Satanás. Porque ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estuvieron dispuestos a morir por su Señor. Entonces el ejército de Dios es un ejército que debe, si llega el momento de que nos van a perseguir, que estemos dispuestos. Ok, ni modo, ¿qué pasó? Así es, aleluya. Nos van a perseguir. Vamos a dar nuestra vida por el Eterno. ¿Por qué? Porque hemos decidido aceptar el señorío del Mesías en nuestra vida. Hemos decidido aceptar que Él es nuestro Dios y nuestro Rey. Entonces, amados hermanos, por esta razón es importantísima la oración para vencer, para conquistar. Porque un ejército que ora es un ejército que conquista, un ejército que clama a su Dios, es un ejército que vence, es un ejército poderoso que puede cambiar y revolucionar una ciudad entera. Prueba de ello es un gran predicador, Juan Wesley, y un grupo de 50 predicadores laicos. En otras palabras, que no fueron a una universidad, que no fueron a un instituto. Juan Wesley y 50 laicos cambiaron Inglaterra, cambiaron Escocia, estuvieron cambiando ciudades enteras, llegaban y predicaban la palabra de Dios, amados hermanos. Y esta es la prueba de que Dios sí tiene entonces un ejército poderoso que no le importa enfrentarse a los dioses, que no le importa enfrentarse a lo que sea. ¿Por qué? Porque es un ejército poderoso, amados hermanos. Pero ¿sabe qué? Entonces hoy quiero hablarle de algunos héroes de este ejército que menciona la misma palabra de Dios y que tal vez te sorprenda, porque ¿sabes qué? Ninguno de ellos calificaba, de acuerdo a mi perspectiva y a la tuya, ninguno de ellos calificaba para ser parte del ejército de Dios. Entonces hoy quiero hablarte de algunos de esos héroes que tal vez te sorprenda, porque no calificaban, no eran héroes conocidos, pero formaron parte del ejército de Dios, aunque no habían formado parte de ningún ejército del mundo, mucho menos eran unos valientes que lo daban todo, amados hermanos. No tenían ni la vida, no tenían el carácter moral, no tenían el carácter civil para hacerlo, ni siquiera tenían las cualidades como buen soldado. Así que Dios escogió a estas personas y las preparó, y si Él los escogió y los preparó, entonces a ti también ya te escogió, a ti también te está preparando para que seas parte de este verdadero ejército de Adonai. Bendito el nombre del Señor. Entonces Dios los escogió, Dios los limpió, y estos soldados solamente tuvieron que hacer lo suyo, así que no va a haber más excusas para que sigamos avanzando. Ellos fueron gente con pasión, que dieron un mensaje a los que no conocían al Dios que tú has conocido. Ellos dieron un mensaje a vidas de personas que no conocían al Dios que ellos conocieron, amados hermanos. Entonces eso es importante, porque hoy vamos a hablar de nuestro primer héroe, de nuestro primer gran persona que formó parte del ejército de Dios, y se llama Rahab. ¿Alguien ha oído hablar de Rahab en el capítulo 6 del libro de los Jueces en adelante? Desde ahí se empieza a hablar hasta Hebreos capítulo 11, se sigue hablando de Rahab, y se les denomina con un título no apto para personas menores, y no, que a nadie le gustaría que le llamen así. Rahab, ¿cómo? Alégalo más fuerte, mija. La ramera. Rahab, la ramera. Niños que no saben qué es una ramera, preguntan a sus padres más tarde, para eso están sus papás, para enseñarles. Pero esta persona que tenía este calificativo, óigame bien, fue parte del ejército del Dios viviente. Josué capítulo 6, verso 17. Josué dijo: ya van a conquistar Jericó, y será la ciudad maldecida al Eterno, con todas las cosas que en ella están. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Así lo dice tal cual, así está la Biblia. Rahab, con el título de ramera, vivirá. ¿Con quién? Con todos los que estén con ella. ¿Por qué? Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, que curiosamente una analogía sorprendente, nos escondió en el lino. Oiga, y nosotros ya vimos cómo se extrae el lino, ¿sí?
golpeándolo, una planta que se golpea hasta sacarle todo, y entonces de ahí se hace el lino, y lino fino, vestidura de sumo sacerdote. Bendito el nombre de Adonai. Pero no me voy a meter en la analogía de ella. Entonces, ¿qué es lo que hizo notable que esta mujer alcanzara salvación? Y no nomás ella, todos los que estén en la casa de ella. O sea, llegan los espías a Jericó y entran a la casa de esta mujer ramera y le dicen, ella los esconde y le dice: oye, yo quiero que me den una prueba de que ustedes me van a salvar cuando conquisten la ciudad. ¿Cómo sabes que la vamos a conquistar? Aquí todo el mundo tiene temor de ustedes, ya han oído lo que Dios ha estado haciendo, cómo les abrió el mar, cómo ha conquistado a los reyes, ya saben que todo esto es para ustedes, todos ya saben, hay temor de todos ellos. Pero prométanme una cosa, me van a salvar a mí cuando conquisten la ciudad. Bueno, y otra cosita más, y todos los míos. ¿Y quiénes son todos los tuyos? Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi padre, y todos los parientes en la casa. Entonces, y cuando llegaron, estaba toda la familia de ella. Entonces, toda esta familia decidió darle la espalda a su antigua vida y empezar una vida con el Dios de los ejércitos que venía conquistando al Señor. Entonces, amados hermanos, esto es sorprendente porque nos habla de la destrucción de la primera ciudad completa que se destruyó en la Biblia, después de Babel, ¿verdad? Esa destrucción, pero ya cuando van a conquistar la tierra, como pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, la primera ciudad que van a destruir y conquistar es Jericó. Esta ciudad fue destruida por su gran pecado, por su gran maldad. Ya esos pecados habían llegado hasta Dios y por esa razón el Eterno ordenó una destrucción total. No me toquen nada, no quiero nada de ahí. Todo está maldecido. Entonces dice, ahora, vamos a aclarar una cosa. Dios hubiera destruido la ciudad con Israel o sin Israel. ¿Por qué? Porque ya la maldad era mucha en esa ciudad. Entonces, solamente los usó a ellos, pero Dios lo hubiera hecho con Israel o sin Israel. Entonces, esta nación, esta ciudad, estaba viviendo una vida llena de maldad. Entonces Dios, por medio de Josué, envía 2 espías para que entren en la ciudad. Y estos espías llegaron a Jericó y curiosamente llegaron a la mujer llamada Rahab la ramera. Ahí en esa casa llegaron, ahí se metieron. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Josué capítulo 2 y verso 1. Josué, el hijo de Nun, envió desde Sittim. Josué, por lógica, es Yeshua. Ok, también ves, este nombre de verdad es Yeshua. Ok, y su nombre completo, esta es la contracción, el nombre completo es Yehoshua, el Eterno salva. Entonces, exactamente igual que el nombre de nuestro Mesías. Entonces, Josué, el hijo de Nun, envió desde las acacias 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llama Rahab y posaron allí. Verso 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y que han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de qué dice, de dónde eran. Versículo 5. Y cuando se iban a cerrar la puerta, las puertas de la ciudad, ya siendo oscuro, recuerde que todo estaba rodeado. Todas las ciudades antiguas tenían rodeado de muro. Entonces solamente había una puerta donde entraban y salían. Dice, cuando estaba a punto de cerrarse la puerta, dice, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé ni a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Verso 7. Y los hombres fueron tras los de Israel por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, ok, esto es bien importante, ella subió al terrado y les dijo, sé, mire, y mira, esto lo confiesa Rahab, sé que el Eterno ha dado esta tierra, ok, os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que el Dios eterno
hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y ya hemos oído lo que han hecho a 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Og y a uno que se llamaba Og, un gigante de los de la tierra, que lo vamos a ver en otro estudio, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dice, cuando oyeron que el Eterno les abrió el mar, cuando oyeron que derrotaron a los reyes del otro lado, oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Eterno, su Dios, es, vean lo que está diciendo Rahab, porque el Eterno, su Dios, es Dios, arriba en los cielos, y ¿qué más? Y abajo en la tierra, porque como su Dios, es un Dios verdadero, y es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por eso, les ruego pues, ahora, que me juréis por el Eterno, por ese Dios, que he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me van a dar una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, a mis hermanos, y a mis hermanas, y pasártela fácil, a todo lo que es suyo. Y los libraré. Ahora, ese papá tenía más familia, sí, hermanos, y los otros hermanos tenían más hermanos, pues. Ok. Entonces, todos los que suyo libraréis nuestras vidas y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncias este asunto nuestro. Cuando el Eterno nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Aquí prácticamente termina el relato. Entonces, si usted lo nota, esta mujer de terrible pasado, voy a explicar qué es una ramera. Ramera es una mujer que hasta el día de hoy comercia con su pueblo, su cuerpo, que vende su cuerpo a los hombres, a las demás personas. Eso es una ramera. Señoritas y jóvenes, hijos, por si no lo sabían, eso es una ramera. Entonces, esta mujer de terrible pasado está reconociendo y declarando que Israel sería vencedor, que Israel serían los vencedores. Y me sorprende que cayó temor de Dios en el corazón de Rahab. Y ella declaró una cosa: el Dios de Israel es el Dios verdadero. Entonces, oiga, qué tremendo. Esta mujer está declarando: el Dios de Israel, ese es el Dios verdadero. Oiga, ¿qué sucedió con ese temor? ¿Por qué cayó temor en ella? Cuando ella tiene temor en su vida, no nomás dijo: ay, ese Dios es poderoso, mejor hay que tenerlo de lejos. No, oye, si es poderoso, si es grande, si es verdadero Dios, dice: yo le voy a entregar mi vida. Yo quiero que también sea mi Dios. Entonces, ella decidió entregarle su vida a este Dios, amados hermanos. Y no solo por salvar su vida de la espada y de sus hermanos, a su pariente. No solo por escapar de la muerte, amados hermanos. La Biblia dice que ella tuvo temor en su corazón. Ella se dio cuenta de una cosa: Dios iba a destruir la ciudad. ¿Por qué causa? Ya lo dijimos hace rato. Por el pecado, por el mismo pecado que ella había cometido. Entonces, por causa de su estilo de vida que ella llevaba, ella supo que Dios iba a destruir la ciudad y dijo: oye, no puede ser posible, por causa mía Dios va a destruir también la ciudad. Prácticamente está diciendo: por causa de mi pecado la ciudad va a ser destruida. Entonces, de gente que vivía como ella, por eso Dios destruyó a Jericó. Pero vean lo que dice la escritura de esta mujer, qué sorprendente. Hebreos capítulo 11 y verso 31, por la fe. Por la fe. O sea que esta mujer tuvo fe. ¿En quién? En el Dios que dijo, que ella misma dijo: Él es el Dios verdadero, Él es el Dios todopoderoso. Y por la fe, Rahab la ramera no pereció. Y esto del cordón de grana tiene una importancia tremenda que no puedo detenerme ahorita para explicarla, amados hermanos. Entonces, dice que por la fe, por la fidelidad, por la emuná, Rahab la ramera no pereció. Y esto nos habla de que no solamente tuvo miedo: ay, ese Dios es terrible, es tremendo. No solamente tuvo temor, sino que tuvo confianza. Fe es confianza. ¿Confianza en quién? ¿Y fidelidad en quién? En el Dios vivo y verdadero que ella estaba declarando. Ella tuvo esa confianza, ella tuvo esa fe en ese Dios. Por eso la hizo apartarse del estilo de vida que llevaba, amados hermanos, y también poner su vida ahora en las manos de ese Dios todopoderoso. Bendito el nombre de Adonai, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de los hebreos. Oiga, qué tremendo. Puedo imaginarme a esta mujer
viendo el ayer lleno de inmoralidad. Me golpeaban, los clientes me maldecían, me golpearon, me dañaron, me hicieron daño. Viendo cómo se burlaban de ella las mismas mujeres. Mira, no, la fulana de tal. Y entonces ella viendo su ayer lleno de inmoralidad, lleno de problemas, lleno de angustias. Y ahora viendo, y si le entrego mi vida a este Dios Todopoderoso, viendo su vida ahora llena de paz, llena de gozo, y por esa razón decidió rendir su vida a Dios. Estuvo dispuesta a obedecerlo, hizo lo que tenía que hacer para ser parte de la congregación de Israel, porque no se evangelicó, ella los empezó a seguir, ella se fue con ellos. Entonces por eso Dios permitió que formara parte del ejército que Dios había escogido para invocar su nombre, para que fueran testimonio a las otras naciones y para que este pueblo le alabara. Que Dios habita en medio de las alabanzas de Israel. ¿Usted lo sabe? Entonces, si usted sabe que Dios habita en medio de las alabanzas de Israel, yo le sugiero que le dé la gloria. Yo le sugiero que le dé la honra. Bendito sea Dios. Rahab, siendo parte del pueblo escogido de Dios, llevándolo al Nuevo Testamento, siendo parte de la iglesia de Yeshua. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Creo que esta mujer no solo se conformó como muchos de nosotros con ir, ya acepté a Cristo, ya pertenezco a una iglesia. Creo, ella quiso avanzar espiritualmente. ¿Cómo lo sabemos? Por las otras referencias que nos va a dar la Biblia, amados hermanos. Tuvo que haber empezado una búsqueda sincera de Dios. Un hambre se tuvo que haber despertado en ella. Un hambre, porque, oye, pues ¿cómo es posible que este Dios tan poderoso no lo conocíamos? Y que aquí todo Canaán no sabía de este Dios. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaba? ¿Quién es? A ver, tuvo que empezar una búsqueda, esa hambre. Esta búsqueda tuvo que haberla visto el pueblo de Dios, y la tuvo que haber visto un hombre que se llamaba Salmón. Salmón de la tribu de Judá, y como descendiente de realeza no podía casarse con cualquier persona, amados hermanos. Así que este hombre la mira, la observa, y un día se casa con ella, y viene a ser así, la tatarabuela del rey David. Esta mujer, Rahab, es tatarabuela del rey David, y sorpréndase, está en la genealogía del Señor Yeshua HaMashiach. Alabado el nombre del Señor. Entonces, si Salmón puso sus ojos en Rahab, ¿es porque la vio todavía fácil? No. ¿O por qué cree que puso un hombre de la tribu de Judá? Si puso sus ojos para casarse con ella, ¿por qué lo hizo entonces? Porque tuvo el gran cambio que se había efectuado en esta mujer, de una pagana prostituta, ramera, todo lo que era, a una vida que ahora estaba buscando al Dios de la gloria. Es por eso que en ella, cuando veo una mujer transformada, una mujer llena de Dios, no me importa su pasado, me importa lo que ahora vive. Así mismo a Dios. No me importa tu pasado. Tu pasado no lo hiciste sin conocer de Dios. Ya tu pasado está fuera de ti, pero lo que importa es lo que ahora vives y lo que vas a vivir mañana. Por eso nos dice la escritura que se casó con Salmón, que esta Rahab se casó con Salmón, y que fue madre, ella fue la madre de Boaz, o de Boaz, como está en el original. Qué curioso, amados hermanos, que ese Boaz se casó con Ruth, la moabita. Y ahí viene otra vez la historia sorprendente, bendito sea Adonai. Es sorprendente que una mujer que ejerciera prostitución en una ciudad maldecida por Dios, y será Jericó anatema al Eterno, maldita por Dios. Una mujer que ejerció la prostitución en una ciudad maldecida por Dios, viene a ser la tatarabuela del rey David, amados hermanos, y entra en la genealogía, y entra en el museo de los héroes de la fe, del ejército victorioso de Dios. Yo quiero que me recuerde a Dios de la gloria. Aleluya. Pero aquí hay algo que a mí no me cabe, y no me cabía. ¿Por qué toda la escritura le sigue llamando a Rahab la ramera? ¿No le pueden después llamarle Rahab la santa? Ve al hermano del Señor Jesús, a Jacobo. Santiago capítulo 2 verso 25. Vea, es el hermano en carne de Yeshua. Asimismo también Rahab, la ramera. Le sigue llamando la ramera. Eso no me cabía en mi mente. ¿Por qué? Bueno, la ramera no fue justificada por obras. O sea, ¿acaso? A ver, ¿ella no fue justificada por lo que hizo? Sí. Por eso se salvó. Cuando, ahora, ¿qué dice hoy la iglesia hoy en día? No tienes que hacer nada para ser salvo. No es por obras para que nadie se... Bueno, esta mujer
hizo algo. Por lo menos decidió entregar su vida a Dios. Y por eso, dice, cuando recibió a los mensajeros y los envió por el camino. ¿Qué nos dice? Amados hermanos, al igual que Hebreos 11 dice, Rahab la ramera. Jacobo nos dice, Rahab la ramera. Entonces mencionan a Rahab como ramera y vuelve a mencionar a Jacobo con ese mismo título y la mencionan que fue justificada por obrar. Eso me enseña entonces que su fe no fue una fe mental de que, sí, Señor, yo te acepto en mi corazón, lo que tú quieres, esta vez nomás sálvame, Señor. No fue una fe mental la que tenía, sino que ella puso por obra su fe. Ok, si le voy a entregar mi vida a este Dios poderoso, lo primero es que salgo a estas espías. Voy a ver qué hago, porque tengo que hacer algo para bendecir al Dios de Israel. Tengo que buscar a este Dios de Israel. Hubo hechos que mostraron que ella amaba al Eterno con su corazón, con sus fuerzas. Hubo hechos que demostraron que para ella el honor de Dios fue lo más importante. El honor del Dios de Israel, no de Dios, del Dios de Israel fue lo más importante. Para un soldado del ejército de Dios, el honor de su general, de su rey, debe ser lo más importante. De manera entonces que si tú formas parte de este ejército victorioso de Dios, no puedes quedarte de brazos cruzados viendo cómo tu familia está llena de problemas y tú ni una oración haces por ellos. No puedes quedarte de brazos cruzados viendo cómo tu esposa, tu hijo está tirado de dolor con una enfermedad y tú viendo televisión. No puedes. ¿Por qué? Porque ahora es tiempo de actuar. Un verdadero soldado actúa. No digas mi padre no quiere nada con Dios, ora por él. No digas mi madre no quiere nada, ora por ella. No digas mi primo no quiere nada, ora por él. Alguien oró por ti, por eso está aquí. Y si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con cualquier persona, entiéndelo. Pero no los critiques, no los maldigas, no digas que viven paganamente. No, ora por ellos, clama a Dios por ellos. Hermanos, tú no puedes quedarte de brazos cruzados cuando el honor de tu Dios está siendo pisoteado. No puedes quedarte callado cuando ves a tantas sectas ir por ahí llevando esto, llevando lo otro, llevando gente a su iglesia. Y tú que conoces al Dios verdadero, dime qué vamos a hacer. Dime. Si ni siquiera 15 minutos antes llegamos a orar, hijos. Dime. No deberías estar tranquilo, José. Porque por el amor de Mashiach, del Mesías en tu vida, te tiene que obligar, eso te tiene que obligar a actuar. Pero el problema es que la congregación del Eterno hoy en día ya no quiere hacer nada, ya se la creyó que no es por obras para que nadie se gloríe. Amados hermanos, entonces, si lo hace, si hace algo, voy a llevar esta predicación a fulano de tales después de haber escuchado un mensaje como este, pero el amor de Dios hace rato, el amor de Yeshua hace rato que lo estamos olvidando. Entonces, amados hermanos, que no se te olvide, porque no hay que dejar esto para después, es hoy el día de la salvación. Mucho cuidado si no corregimos este problema que estamos teniendo. Dios también nos puede decir, hijo, escogí a alguien más en tu lugar. Entonces dice la Biblia que Rahab obró, o sea que hizo algo, o sea que tuvo hechos visibles en su vida. Eso nos muestra que primero recibió los espías en paz en su casa. Pues yo le digo, oye, yo que no recibo extraños, los conoció que eran de Israel. Yo no recibo de este tipo de gente. Fuera de aquí, los recibió. Segundo lugar, cayó temor de Dios en su corazón y decidió honrar. Oye, ese es el Dios vivo, ese es el Dios poderoso, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios que tiene poder, el Dios verdadero. Ella lo declaró con su boca. Tercero, ella creyó en este Dios y decidió, yo quiero ser salva de esta destrucción para entregarle mi vida a este Dios y cambiar mi estilo de vida. Ok, en Jericó, así como se destruyó Jericó, se destruyó Rahab la ramera. Ahora ya no surge la ramera, ahora surge una mujer que le ha entregado su vida, su corazón al Rey de la Gloria. Y lo más sorprendente, Dios no se avergonzó de que ella fuera una ramera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así fue con ella y Dios la admitió en lo que era su pueblo, lo que es su pueblo. Y esta mujer que nunca había sido aceptada en otro ejército, Dios la aceptó en el ejército poderoso. Aleluya, gracias eterno Dios. Quiero hacerle notar algo. Rahab no solamente se sentó en una banca de unas cuatro paredes y escuchar mensajes del pastor, mensajes del rabino. Ella fue una mujer que sobresalió, que tuvo obras, amor a su prójimo.
Por eso la Biblia la tuvo por digna de ser considerada entre la descendencia del rey David, entre la genealogía del Señor Jesucristo, amados hermanos. Y curiosamente, en cada lugar de la Biblia que se menciona a esta mujer, se le menciona como Rahab la ramera. Es lo que le digo, que mi mente no lo podía aceptar. ¿Por qué? Pues ya cambió, ya es diferente, ya que se le quita el título de ramera. Entonces, ¿por qué? Esa era mi pregunta a Dios. Lo estuve preguntando, analizando, buscando la solución. Si ya siendo justificada, Hebreos, Santiago la llama Rahab la ramera, ya estaba justificada, ¿por qué le siguen llamando así? Bueno, una de las cosas importantes es que nunca se nos olvide tu pasado, de dónde vienes, quién tú eras, y que aún con todo lo que hayas hecho, tú puedes formar parte de este ejército victorioso y poderoso de Dios. Bendito el Dios de toda la gloria. Aleluya. Entonces, algo sorprendente. Rahab fue primogenitora o de la descendencia de la familia del Señor nuestro Mesías. Mateo capítulo 1, 5 empieza a dar una lista de la familia del Señor Jesús. Con todo esto quiero señalar hasta dónde puede llegar una persona que se atreve a entregarle su vida a Dios. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Usted cree que ella se imaginó, si yo ayudo a estos espías y soy salva, mi nombre va a aparecer en el libro de Hebreos? Jamás se imaginó. Entonces, quien se atreve a obedecer a Dios, llega a ser parte de la familia de Dios. Lo mismo que dijo Pablo en Efesios capítulo 2. Así que ya no eres extranjero. Si ya le entregaste tu vida al Mesías, ya no eres extranjero. ¿Extranjero de qué? De Israel, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. Y dígalo conmigo, y miembro de la familia de Dios. Oye, Rahab fue miembro de la familia de Dios. ¿Y no dice la Biblia de ti lo mismo? No dice lo mismo de ti, serás miembro. Eres un miembro más de la familia, de todo. Oye, yo quiero que le des la gloria de Dios. Ahora entiendes. Ahora quiero que te quede claro quién puede formar parte del ejército victorioso de Adonai. Lo vil. Esa mujer era vil, despreciada. Lo vil. ¿Quién dijo eso, hermano? Lo vil, lo menospreciado del mundo, es lo que Dios ha escogido para que glorifiquen su nombre, para que le exalten, para que le honren, para que le den la gloria. Y que no te engañe tu corazón pensando que si ya vas 10 años en la iglesia, ya estamos bien. No, es que tengo una organización bien grande, un concilio que está en todo el mundo. Entiende, es por la gracia y la misericordia de Dios. Siguiente ejemplo. Una mujer que recogía espigas de cebada. ¿Ok? Antes de ver a este personaje, quiero que vayamos a Oseas, capítulo 12 y versículo 10, y dice este texto, y dice hablando el Eterno: he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. La palabra usada para parábolas en este pasaje es la palabra hebrea 1.81, que es Damash. Damash como dama, pero con H, y esta se pronuncia como Damash o como Damaj, pero más prácticamente Damash. Es una raíz primaria de que les puse comparaciones, por implicaciones puse parecidos, les puse cosas semejantes, algo a considerar, prototipos, les puse planes, similitudes, paralelismos. Es lo que está diciendo. O sea, les hablé por los profetas y con las palabras que dijeron usé paralelismos, prototipos, usé una manera de hacerles entender mejor lo que quería enseñarles. En otras palabras, Dios, cuando hablaba por los profetas, por el mismo Señor Jesús, usaba parábolas. ¿Por qué? En la parábola es como el plano de un edificio, de una casa. Es para que te imagines cómo va a estar la casa, cómo va a ser. Entonces, así cuando se hace el edificio, ya se tiene el plano, ya el arquitecto, aunque tú no ves ahí rayas, el arquitecto está viendo el edificio completo ya. Exactamente, es con el Eterno nuestro Padre. Entonces, cuando se va a hacer un edificio, lo primero es hacer un plano con el propósito de visualizar el edificio, de visualizar la casa antes de hacerla. Entonces, de la misma manera, Dios, el Eterno, a través de las Escrituras, como son la ley,
los profetas, los salmos, donde estableció la redención de su pueblo, del ser humano. Esta historia de Ruth está metida ahí. Entonces, y por medio de esta historia de Ruth, dice que el Eterno dice que usó parábolas. ¿Para qué? Para darnos a entender algo. Para más información de esta conferencia, vea la conferencia de Ruth, que ya tenemos todo el libro. No se lo puedo decir ahorita, todas las similitudes, pero vamos a ver el libro de Ruth. Es una historia de la gracia de Dios en tiempos difíciles. La historia de Ruth ocurre al mismo tiempo del libro de los jueces, donde el común denominador de la gente del libro de los jueces es: y cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había rey, no había quien los gobernara, entonces cada quien hacía lo que quería, para que me entienda. En ese tiempo difícil se deja ver la gracia y la misericordia de Dios. En un tiempo donde cada quien le importaba poco Dios, Dios deja mostrar su gracia en una mujer de origen pagano, gentil, idólatra. Bendito sea el nombre del Señor. Ya sabemos la historia de Ruth, ¿verdad que sí? Se negó a abandonar a su suegra por amor al Dios de Noemí. Amados hermanos, así se llamaba su suegra Noemí. Por amor al Dios de su suegra Noemí, se negó a abandonarla, por amor a su pueblo. Por eso dijo la frase tan célebre que se ha repetido y que hoy en día las mujeres que se van a convertir en judías la hacen: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ella eligió por voluntad propia al Dios vivo y verdadero, le dio la espalda a los dioses de sus padres, dejó atrás la idolatría para buscar al Dios vivo y verdadero, como dijo Rahab. Vamos a leer la historia un poquito. No leo desde el principio porque habla prácticamente de Noemí, su esposo Elimelech, y sus hijos. Pero vamos a leer desde el versículo 15. Y Noemí dijo: ya se murió su esposo, ya murieron sus hijos. Entonces Noemí, la suegra, dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. ¿Cómo se llamaba la cuñada? Orfa. Orfa, que quiere decir la gacela que corre. Y sí, salió corriendo. Exactamente. Entonces, porque le dijo: oiga, ya no tengo más hijos, ¿no? Yo me regreso con los míos. Entonces ya vio que uno se fue y le dice: hija, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ellas. Dice, en otras palabras, vete a adorar a tus ídolos. Vete. ¿Y qué le respondió Ruth? No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga el Eterno, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ya no dijo nada más. Entonces vamos a ver una cosa. ¿Qué sucede? Ella se viene de Moab, de una tierra de un pueblo que el Eterno dijo: no pueden entrar ni hasta la 10ª generación. Estos no pueden ser parte del ejército de Dios. Dios mismo dijo: no quiero de esta gente. Pero hay una mujer que dice: oye, no me corras, no me digas que me vaya. Yo estoy dispuesta a dejar todo por tal de servir a este Dios, de buscar a este Dios. Entonces, ¿qué hace? Ahora, nomás fue para buscar de Dios a la iglesia. ¿Qué hace? Llegando a Jerusalén, ella se humilla a ir a recoger espigas, los que sembraban los sembradíos, trabajando de sol a sol para llevarle de comer a su suegra. Ella se sentía privilegiada de ser recibida en el pueblo de Dios. Puedo imaginarme cómo las demás mujeres eran duras con ella, tal vez los mismos capataces, a tal grado que vos, el dueño del campo, dijo: no me la molesten esta mujer, no me la molesten. Vamos a ver el capítulo 2, verso 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de su marido de Noemí, se había llamado. Mire, qué curioso, qué tremendo título. Dios es rey. Noemí, la placentera, la dichosa, la bienaventurada, era esposa del Dios y rey. ¿Quién es el Dios y rey? Bendito sea Adonai. Ese pariente que ella tenía se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré yo gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz. ¿Qué significa Boz? En él está mi fortaleza, poderoso en la ley. Y también significa mi refugio. ¡Wow! ¿A dónde se fue a refugiar Ruth? A la parcela del que es fuerte.
el poderoso en la ley y el refugio, el cual era de la familia de Dios es Rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nomás con los puros nombres tenemos un paralelismo tremendo de esa historia. Y aquí que vos vino de Belén, la ciudad de David, y dijo a los segadores: el Eterno sea con vosotros. Vean un saludo de antiguo. Adonai sea con ustedes. Adonai te bendiga. No, ¿qué pasa vos? Sí, no, era, el Eterno esté con vosotros. El Eterno te bendiga. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 5. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Cuando vieron, oye, ¿quién es esta mujer? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Ahora, esto que ella hace no está prohibido, es una ley en Israel, que el que va cortando lo que se cayó, que se cayó ya una espiga, déjala para el que viene, para un pobre. Entró pues, y está, ¿desde cuándo? Entró pues al campo, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ¿qué dice? Ni por un momento. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, otra ilustración hermosa, dame de esa agua, Señor. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó, se humilló, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Respondiendo vos le dijo: he sabido. Ya vea, para que vea que en Israel, en Belén, se sabía lo que esta mujer estaba haciendo. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra Noemí, ¿sí? Después de la muerte de tu marido, del hijo de Noemí, y que dejando a tu padre, a tu madre, a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Eterno recompense tu obra, uno de los versículos que me aprendí como a la semana de llegar a la iglesia. El Eterno recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Eterno, Dios de Israel, ¿bajo qué? Bajo cuyas alas has venido a refugiar, bajo cuyo talit te has venido a refugiar. ¡Wow! ¡Qué tremenda la palabra que le está diciendo! Verso 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y comes el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los secadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Y qué dijo? ¿Qué voy a hacer con esto que sobró? Se lo voy a dar a los perros. Pues vamos a ver qué hizo. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo: wow, me impacta esto. Que déjenle que recoja también espigas entre las gavillas, no nomás lo que cae, sino ahora que recoja algo más entre las gavillas. Y no la avergüencen. Si la ven que está agarrando una espiga de ahí, no le digan: oye, eso no se hace, mujer extranjera. No me la vayan a avergonzar. Y dejaréis también caer, a propósito, dejen caer también para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa, como 30 kilitos, 60 libras nada más de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber... Ahora, ¿a quién le llevó lo que le sobró de comida? Se lo llevó a su suegra. Mira, suegra, hay comida para todos.
Y se la dio, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y se la dio a su suegra. Desde aquí, la historia está sorprendente. Vemos cómo Ruth empezó a ganarse el reconocimiento como una mujer de respeto. Sí, había sido una idólatra, sí. Había sido una extranjera, sí. Pero ahora se empieza a ganar un respeto como humilde, como consagrada al Eterno. Tanto que el mismo Boaz se admiró de este comportamiento, teniendo en cuenta que ella nunca fue educada en las cosas de Dios. No tuvo maestros de escuela dominical, no tuvo rabinos que le enseñaran la Torá. Pero vemos que anhelaba conocer a este Dios. Se humilló a servirle, también se humilló a servir a su suegra. Se humilló para hacer las cosas bien. Y esto le trajo una reputación tan grande dentro del pueblo del Dios eterno. Esta mujer un día se convirtió en la esposa del dueño de este campo de mi refugio. Se convirtió en la esposa del que es poderoso en la palabra. Se convirtió en la esposa de aquel, amados hermanos, que es el poderoso. Entonces, bendito sea Adonai. Y se convirtió en la madre de Obed, quien fue, Obed era el papá de Isaí, e Isaí era el papá de David. Entonces, esta mujer era la abuela del rey David, amados hermanos. Entonces, otro ejemplo rapidísimo es Tamar, de la cual se nos habla en Génesis que Judá tenía que darle su hijo para que se casara con ella por causa del levirato. No lo hizo. Un día ella, por una artimaña, hizo que su suegro se acostara con ella. Él no se dio cuenta quién era. De ahí. Entonces, ya mencionamos 3 ejemplos de personas que pueden pertenecer o que fueron de un ejército poderoso. Ya mencionamos el ejemplo de una mujer llamada Rahab, que la escritura le da el título de Rahab la ramera. Ya vimos otro ejemplo, el de Ruth, una mujer moabita, idólatra, de los cuales ese pueblo Dios dijo que no podía entrar ni hasta la 10ª generación. Miramos también así muy superficialmente otro ejemplo de Tamar, una mujer cananea también que era una mujer idólatra. Pero ahora veamos un ejemplo o ejemplos del Brit Hadashah, del mal llamado, o como se conoce en el Nuevo Testamento, confirmado por el Eterno, que al igual que lo que sucedió en el llamado Antiguo Testamento, o mal llamado Antiguo Testamento, Dios sigue obrando de la misma manera, no buscando títulos, porque al ver las vidas que vamos a mencionar, y las que ya mencionamos, vidas llenas de idolatría, vidas llenas de prostitución, de inmoralidad, de desobediencia, vemos que estas calificaciones no eran aptas para formar parte, menos del ejército santo de Dios, ¿correcto? Pero que al conocer al Eterno, lo único que les importó fue servirlo, fue honrarlo, fue darle la gloria, fue adorarlo. Entonces, por esa razón vamos a mencionar, o quiero mencionar, otros personajes del ejército victorioso de Adonai. Y sorpréndase, mire, ¿alguien sabe cuál fue el primer misionero de la iglesia? El primeritito, el primero que enviaron a predicar. A ver, ahora sí, a ver, no voy a voltear por acá, pero también pueden decirme, a ver, ¿cuál fue el primer misionero de la congregación de Yeshua HaMashiach? Juan. No, pues puedes seguir adivinando, pero no es ninguno de esos. Mire, sorpréndase. Mire. No, antes que ella. El primer misionero. No, acuérdese de esto. Oh, okay. El primer misionero. El ganadero, el endemoniado. No ganadero, gadareno. Ganadero es el que tenía harto ganado. El endemoniado de Gadara. ¿Usted sabía que él fue el primer misionero de la congregación de Yeshua? Sorprendido entonces, Se lo voy a mostrar. Vuelvo a decirlo, Dios entonces sigue buscando corazones que ardan por el celo de Dios. No importa si eres tartamudo, si solo eres un padre o madre de familia, si eres chaparro o alto, Dios está buscando corazones que deseen honrar a su Señor. Vidas que digan, Señor, yo no soy alto, yo no soy güero, yo no soy nada, pero mira, yo quiero honrarte a ti, Señor. Y cuando usted se decida a honrar al Eterno, amados hermanos, quiero decirle que cuando usted tenga celo por Dios, Dios lo va a usar a usted. Capítulo 5 de Marcos nos habla de este personaje aquí. Se mira muy malo, por cierto. Entonces nos habla de
endemoniado gadareno. Les dije que íbamos a relacionarlo con las conferencias que estábamos llevando a cabo. Por eso es este tema. Miren, Marcos 5:6, cuando vio pues el del demoniado, ¿sí? O el demonio, a Yeshua, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora, esto es bien importante porque dice: no me atormentes. En otro pasaje dice: viniste a atormentarnos antes del tiempo. O sea, ellos saben que van a ser lanzados a la destrucción. Ellos lo saben. Y saben que lo va a hacer el hijo de Adonai. Entonces, el problema es, dice: has venido antes del tiempo. Era lo único que alegaban. Por eso pidieron ir a los cerdos. Porque le decía, o sea, que decía Yeshua: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Yeshua: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran manada, hato, de cerdos comiendo, paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yeshua les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, ¿a dónde entraron? En los cerdos, los cuales eran como 2000. Ahora, esta es una aproximación que da Marcos, que nada más lo que alcanzaron a ver, no los contaron, eran tantos marranos, eran como 2000, pudieron haber sido muchos más, ¿ok? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver, los de la ciudad y del campo, salieron a ver qué era aquello que había sucedido, amados hermanos. Aquí se nos habla de un hombre lleno, saturado, poseído por demonios. Que usted ya sabe la historia, nadie podía dominar, que además sería solo. Entonces, solamente imagínenlo, un hombre que está huyendo por las noches, que anda huyendo, corriendo desnudo y que entra una amenaza, la bestia de la ciudad. ¿Tú te le acercarías a evangelizarlo? No. Si no te le acercas ni a tu amigo. ¿Ok? Entonces, imagínense a este hombre aullando por las noches, lanzando insultos que nadie podía dominar. Este hombre seguro tuvo una vida llena de desenfreno. ¿Por qué? Porque los demonios no vinieron a habitar en él nomás porque estaba guapo. Pues se le dio el carácter legal por la vida llena de desenfreno que este hombre llevaba, hermanos. Por esa razón. Entonces, vivió una vida llena de desenfreno y se convirtió en la bestia de la ciudad. ¿Ha visto usted hablar de historias como esta? Allá en su pueblo, el cipitillo. ¿Sí? Sí, hermano, a ver. Me inquieta ese punto, esa parte que dice que de verdad nunca me he tenido que pensar directamente por qué una persona puede ser poseída, o sea, por qué puede estar tanto, o de uno a los que sean. De 1 a 1000 o a 5000, los que sean. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Ok, ¿qué le da? ¿Qué le da permiso? ¿Qué tanto mal puede ¿Qué le da permiso? Ahora, usted conoce personas que no van a ninguna iglesia, pero que tampoco viven una vida llena de desenfreno y perdidas y malvadas. Claro. ¿Y por qué no están endemoniados entonces? Okay, ¿por qué entonces? Porque hay personas que están súper endemoniadas. Entonces eso es algo a notar, que no nomás es porque digan: este cuerpo me gusta, y le brincan ahí. No, ni se espante usted, ni tenga miedo, no tenga temor. Pero preocúpese cuando usted empieza a vivir una vida desenfrenada. Entonces sí, preocúpese porque usted le está diciendo: ya lo hemos estado hablando, por eso hablamos. Usted abre la puerta al demonio, no tiene llave para abrirla, para que me entiendan. Él solamente te pone artimaña. Y te pone como cuando así que contratiempos y problemas, y quiere que tú abras la puerta. Él no la puede abrir. Si así fuera, ¿a cuántas personas no ya hubieran endemoniado, ya los hubieran poseído? Pero no pueden, hasta que la persona le da el derecho legal. Entonces vemos que esta persona vivió una vida llena de desenfreno, que se convirtió en la bestia del pueblo, en el animal de la ciudad, amados hermanos. Pero Yeshua fue a buscarlo. ¿A quién? ¿Por quién fue a esa región? ¿Por quién fue? A ver. Si nomás por él, y se regresó, lo corrieron. Ahora, Yeshua sabía que lo iban a correr, ¿sí o no? Él sabía que lo iban a correr. Entonces fue nada más
grandioso. Yeshua, Jesús, fue a buscarlo solamente a él. Yeshua sabía que a él lo iban a rechazar, pero él fue por esta oveja perdida de la casa de Israel, lo encontró, lo liberó y vamos a ver el resultado de eso. Vamos a ver. Entonces, ¿se acuerdan que nos quedamos con gente que fue a avisar al pueblo, al campo, a la ciudad? Oigan, acaba de pasar algo terrible, que era terrible para ellos. Entonces vienen a Yeshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión de demonios. Ahora lo ven. ¿Cuándo lo habían visto sentado este hombre? ¿Cuándo? Si cada vez que lo miraban es porque lo estaba correteando. Ahora lo ven sentado. La otra cosa, ¿cuándo lo habían visto vestido? Se dice que andaba desnudo. Lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Oye, ¿cómo es posible que cuando estaba endemoniado, es el demonio? Ahora que lo ven bien, ¡ay! Tienen miedo. O sea que todo estaba, el pueblo todo estaba. Todos estaban de acuerdo en que preferían la maldad. Y les contaron los que habían visto cómo había acontecido lo que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Se contaron todo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a rogarle. ¿A quién? ¿A quién? A Yeshua. Que se fuera de su territorio. ¿Sabes qué? Vete de aquí. No te queremos aquí. Que se fuera de sus contornos. El Señor Yeshua tuvo compasión de este hombre al verlo atado del demonio. Tuvo compasión de verlo, que era una vida súper miserable la que tenía. ¿Quién quisiera tener un hijo así? Nadie. ¿Quién quisiera tener un hermano en esa situación? Nadie. Y Yeshua se compadeció de este hombre al verlo atado por demonios, una legión, y estos números romanos nos habla de por lo menos 4,000 soldados. Entonces, hablemos de una persona, o estamos hablando de una persona súper saturada de demonios, con una vida sirviendo por completo al pecado. Pregunta, ¿qué pastor de ahorita enviaría a este recién endemoniado como misionero de su iglesia? Vamos a ver lo sorprendente de Yeshua. Entonces, amados hermanos, su vida de este hombre es que ni con cadenas lo podían atar. Viene la gente a Yeshua y ven al hombre que había estado endemoniado, que había tenido la legión de demonios, sentado, vestido y en su juicio cabal, y eso les dio miedo. Este hombre, el ex endemoniado, ya no endemoniado, ahora el ex endemoniado, supo perfectamente quién fue quien lo liberó. Se sentó al lado de él un rato, por lo menos mientras armaba el alboroto que vinieron a correrlo. Se sentó con él, supo quién fue su libertador, lo reconoció como su Señor. Así que le pide que por favor le deje acompañarlo. Le pide que por favor lo deje estar con él. Verso 18, Marcos 5:18. Al entrar él, y él es Yeshua, en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué pasó? Le rogaba que déjame ir contigo, Señor, aquí no tengo nada, aquí hay pura maldad. Quiero estar contigo, Señor. Quiero irme contigo. Amados hermanos, al entrar en la barca le rogaba, quiero estar contigo. Dice el texto, este que había estado endemoniado, o sea, ahora el ex endemoniado, le rogaba. Es como decirle, Señor, ahora que has hecho este milagro tan grande en mi vida, déjame estar contigo, déjame servirte, es precioso estar contigo. Lo que cantamos, no puedo vivir sin ti, no puedo estar sin ti, déjame ir contigo, Señor, no puedo vivir sin ti. Pero ve la respuesta de Yeshua. Verso 19, más Yeshua, ¿qué pasó? No se lo permitió. Oye, si tú le estás rogando, quiero estar contigo, quiero ir donde tú vayas, que Yeshua te diga, no puedes ir conmigo. No se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Lo envió o no lo envió Yeshua? ¿Es misionero o no es misionero? Amén. ¿Es el primero o no es el primero? Antes que los discípulos, antes. Los discípulos son escogidos y enviados en el capítulo 7 de Marcos. Esto sucede antes del capítulo 5. Este es el primer misionero de la iglesia del Mesías, nuestro Salvador. Qué terrible, qué tremendo y qué sorprendente para mí. Amén. Entonces vete a tu casa, vete a los tuyos. ¿Qué vas a predicar? Nada, nomás cuéntales cuán grandes cosas
cosas ha hecho el Eterno contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20. Y se fue. ¿Y qué hizo? Y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis es región de 10 ciudades, lo que es Galilea. Cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él, y todos se maravillaban. Entonces, si vemos el texto a simple vista, parece que Yeshua está siendo muy duro con el primer misionero de la congregación del Mesías. Entonces, y es enviado antes que los discípulos a hablar de este que lo libertó, amados hermanos. Este hombre me sorprende que no dijo: Señor, ¿yo qué voy a decir? No salió con nosotros, yo no sé hablar, él no pone pretextos y va. Pero este hombre fue obediente a contar lo que Dios había hecho con él, y todos los que oían que sucedía se maravillaban. Entonces, amados hermanos, este ejemplo del Gadareno nos muestra que Yeshua tuvo compasión ¿de quién? De Decápolis, región de 10 ciudades, más gentiles que judías. Pero lo importante es que este primer misionero de la iglesia de Yeshua no tenía las capacidades físicas, ni mentales, ni espirituales, mucho menos, para formar parte del ejército victorioso de Dios. Pero aún así, al liberarlo, no lo envió endemoniado, al liberarlo, Yeshua lo envía como su primer misionero. Venderle el aplauso fuerte al Dios de toda la gloria, porque para él es la honra y la alabanza. La orden fue: ve, muéstrale la transformación que Dios ha hecho, no con tu iglesia, no con tu pastor, contigo. Muéstrate tú. La orden no fue: muestra la religión de tu pastor. La orden no fue: habla de cuántas iglesias tiene tu concilio. La orden no fue: ve y impresiónalos con el edificio tan grande que tienen y diles: miren, tenemos la verdad, porque vean cuánta gente está congregada con nosotros. No, la orden no fue esa, amados hermanos. Y el apóstol Juan o algunos de los discípulos pudo haber dicho: Señor, ¿cómo vas a enviar a este hombre si hace una hora estaba endemoniado y ahora lo estás enviando? No lo envíes, mejor envía a Pedro, Señor. Pedro es de aquí, de la región de Galilea. Él es de aquí, ha estado pescando aquí. Envíalo a él ya lleva 2 años aquí, con 1 año con nosotros, Señor. Envíalo a él, Señor. Pudieron haber dicho eso. Sin embargo, Yeshua entendió que el Gadareno era alguien que podía cumplir la misión que él le estaba dando. Y podía cumplirla entre los suyos. ¿Por qué entre los suyos? Porque los suyos lo conocieron. Los suyos lo vieron como vivía. Los suyos lo vieron como aullaba. Los suyos lo vieron como una bestia. Y al verlo ahora sano, vestido y en su juicio cabal: oye, ¿quién hizo esa obra en ti? Pues quieres saber quién lo hizo. Mira, a eso fui enviado. ¿Sabes quién lo hizo conmigo? Se llama Yeshua. Ese es su nombre y me libertó. Entonces, algo que debes entender: tal vez fuiste lo peor o ha sido lo peor, pero si tú te arrepientes y dejas, amado hermano, ese tipo de vida que tenías, aunque haya sido lo peor, dejas eso atrás y dejas tu tibieza espiritual, tú y yo también podemos cumplir la misión que nos ha dado el Mesías de Israel. Bendito sea su nombre. Bendito sea Adonai. Ahora, algo importante: hoy no te envía Yeshua a Decápolis. Decápolis ya le fue predicado el evangelio. Él te envía a tu familia, que ya lo hablamos al principio. Tu familia está necesitada de este mensaje. Tu familia está sufriendo. Tienes primos, tienes tíos, tienes parientes que están sufriendo una vida como la del endemoniado. Son unas bestias en su hogar, en su casa, amados hermanos. Y tú puedes llevar ese mensaje de compasión. Tu ciudad está en ruinas espirituales. Ve a tu trabajo. ¿Por qué? Yeshua tiene compasión de esa gente que envía a tu trabajo. Los envía para que tú les hables de la palabra, amado hermano. Por eso envió al Gadareno, porque tuvo compasión de la gente. No porque el Gadareno estuviera muy capacitado para predicar. Lo envió porque él lo iban a recibir. Y si te envía, no es por tu predicación o lo que tú puedes hacer predicando. Es porque a pesar de lo que no puedes hacer, él te va a apoyar. Él te va a respaldar. Entonces, puede que a pesar de que no sabes predicar, él te va a ayudar y vas a ver gente viniendo a los pies de nuestro bendito Salvador, Yeshua HaMashiach. Quiero decirte que la Biblia resalta la obra misionera de este hombre, del Gadareno. Veamos el mandamiento para el versículo 19. Mas Yeshua le dijo, no solo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, vete a los tuyos, vete a donde has vivido, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor, ha hecho contigo, y cómo ha tenido
misericordia de ti. Esta es la orden, cuéntales. Pregunta para usted y para mí también. ¿Qué predicaba el gadareno? Como Dios lo había levantado. ¿Qué predicaba? Porque él no estuvo en ninguna sinagoga aprendiendo. La misericordia y el poder. La misericordia y el poder de Dios. No predicaba, ni siquiera predicaba, solo testificaba. Mira, venme ahora cómo estoy. ¿Me viste? ¿Me viste cómo vivía? Esto es lo que el que yo vengo a enseñarte. El que yo vengo a hablar de él puede ser por ti. Si me cambió así, en un instante, a ti también puede cambiar. Tus hijos los puede cambiar. Tu familia los puede cambiar. Entonces, amados hermanos, qué importante es el testificar a los que, donde nos movemos, de este bendito Salvador. Amados hermanos, porque el endemoniado, que había sido endemoniado y que ahora ya no lo estaba, solamente testificaba cuán grandes cosas el Señor había hecho con él, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él, y todos se maravillaban. Entonces, amados hermanos, no solo por la boca de lo que él decía, sino por su vida. Vean mi transformación, vean con hechos cómo Dios puede cambiar, cómo este Salvador vino a cambiar. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué muchas puertas se han cerrado? Por nuestros hechos, porque decimos una cosa, pero vivimos otra. Es hora de que empecemos a esforzarnos por vivir una vida de acuerdo a lo que predicamos, amados hermanos. Muchas personas rechazan a Dios y la iglesia y el evangelio por causa de tonteras que hemos hecho. Y hablo de las congregaciones en general, no exactamente de usted. Pero si nosotros seguimos haciendo cosas indebidas, si seguimos sumidos en la tibieza espiritual, en una religión nada más, muchas cosas, muchas almas se van a perder, muchos van a irse al lugar de la perdición. Entonces es tiempo de que testifiquemos de que nada más de lo que Yeshua ha hecho contigo. No vayas a decir, es que mi pastor era esto, era lo otro, y mira, ya lo cambió. No, habla de ti. Amén. Y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Sabes una cosa? Estaba haciendo memoria en estos días, que ya tengo 16 años de que conocí este mensaje, amado hermano. Y la herramienta más valiosa que me ha dado el Eterno en este tiempo no es, amados hermanos, lo que yo he hecho por Él. No son las predicaciones que he podido predicar, es lo que Él hizo conmigo. Amados hermanos, yo no es lo que yo he podido hacer por Él. Yo he podido hacer algunas cosas, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que a pesar de mi dureza y de mi incredulidad, muchas veces Él ha hecho muchas cosas conmigo, con mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con cada uno de ustedes. Eso, amados hermanos, es lo más importante. Y necesito decirlo, necesito contarlo, necesito decirte, a ti que me estás escuchando, tal vez yo no soy nada, no tengo ningún título, pero sí te puedo decir cosas grandes ha hecho Adonai conmigo, y lo voy a glorificar. Bendito sea su nombre. Entonces, con eso compruebo que lo más importante es lo que Adonai, lo que el Eterno, lo que Yeshua ha hecho por nosotros. Pero vamos a ver entonces el resultado de ir a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Yeshua había hecho con él. Vamos a Mateo, capítulo 15, versos 29 y 31. Vamos a leer este pasaje. Pasó Jesús de allí, andaba en un lugar que usted conoce, una mujer que pedía migajas. En Tiro y en Sidón, una mujer sirofenicia que le pide migajas. Y pasando de ahí, dice que pasando al mar, vino a la región una región, vamos a verlo. Pasó Jesús de allí, de Tiro y de Sidón, y vino, ¿a dónde? Al mar de Galilea. La misma región que donde había desembarcado cuando los del Gadareno y que lo corrieron, vete, a la misma región regresa. Y subiendo al monte, posiblemente el mismo monte donde se brincaron los cerdos, fue y se sentó, no dice la Biblia, pero posiblemente fue y se sentó ahí. ¿Y qué pasó? Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Yeshua y los... Espérate, primero lo corren, ahora le traen todo este tipo de gente. ¿Por qué?
De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver. ¿Y qué pasó con esta región de Decápolis, de gente gentil prácticamente? ¿Y qué hacían? Glorificaban. ¿A cuál Dios? Dios de Israel. Glorifiquen entonces, por favor. Amén. Esa gente glorificaba al Dios de Israel. Bendito el nombre poderoso de Adonai. ¿Por qué mucha gente se le acerca ahora a Yeshua en esa región de Gadara? Si esa misma gente es la que lo corrió de sus contornos. Esa es la gente que le prefirió los cerdos. Esa es la gente que prefirió, amados hermanos, vivir con los demonios que tener a Yeshua. Sin embargo, se había transformado la región de Decápolis. ¿Por qué? Por este misionero que fue a contar cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Entonces se había transformado la región, se había despertado ahora un interés por ese que sanaba, por ese que liberaba, por ese que un día corrieron. Ahora, qué tontera, ¿por qué no corrimos? Le hubiéramos dicho, pero él regresó y ahora ya no es uno que está endemoniado, ahora son muchos los que le traen y él los sanaba y la gente se maravillaba y glorificaba a cuál Dios, el Dios de Israel, el Dios de Israel. Él es mi Padre, Él es mi Dios. Amén. Bendito sea Adonai. Entonces, por el contexto y de acuerdo a los historiadores, nos dicen que había dejado Tiro, que había dejado Sidón y que ahora se encontraba en Decápolis. ¿A dónde lo envió? ¿A dónde lo envió el misionero a predicar? En Decápolis. Veamos el contexto ahora en otro pasaje, Marcos. El mismo contexto. Capítulo 7 y verso 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón. Esto de Tiro sucedió lo de la mujer cananea, lo de la mujer de las migajas. Entonces vino por Sidón al mar de Galilea y pasando, aquí sí ya dice por qué región pasó, pasando por la región que fue el campo misionero de El Gadareno. Qué tremendo. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaban que le pusiera la mano encima. Amados hermanos, entonces, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaban, sánalo por favor. Este es el mismo pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 15, eso habla de lo mismo, el mismo, saliendo de Tiro, de Sidón. Ahora, nada más que aquí hay algo bien interesante. Vino por el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Aquí, Marcos lo añade. Pasamos especialmente por esa región donde antes nos habían corrido. Ahí pasamos y ocurre lo mismo. Los milagros, amados hermanos, ocurren las sanidades, que de donde la gente glorificaba al Dios de Israel. Marcos nos dice que primero sucede lo de las migajas en el capítulo 7, en los primeros versos. Después pasan por Tiro, pasan por Sidón, se va y entra en la región donde era el campo misionero del Gadareno. Vean cómo concluye Marcos, capítulo 7 y el verso 37. Y en gran manera se maravillaban, después de ver lo que hizo en esta región de Decápolis, se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace, no nomás a un sordo, a los sordos oír y a los mudos hablar. Oye, qué maravilla, qué tremendo, qué bárbaro, todo lo hace bien este Mesías, este Salvador, este Hijo de Dios. ¿Quién había abierto esa puerta para que ahora llegara Yeshua a predicar con él? Entras en él, pásale, jefe. ¿Quién abrió la puerta esa? Por supuesto que fue Dios, pero ¿cuál herramienta usó? Al endemoniado que había estado endemoniado y que lo envió. Cuéntales en esta región cuán grandes cosas ha hecho el Eterno contigo. Entonces, esa es la herramienta. Ahora, ¿cuál herramienta usa para predicar el que había estado endemoniado? Su testimonio nada más, solamente con todo lo que el Eterno había hecho. Note, él no estuvo entre cuatro paredes cada Shabbat, como muchos de nosotros, que nos excusamos, que porque no, señores, que yo no sé nada. ¿Cómo no? Sabes mucho más que el Gadareno. El Gadareno sí no sabía más que quién lo libertó, amados hermanos. Es lo único que sabía. Entonces, no, pero muchas veces nosotros no tenemos nada de fruto para el Eterno. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos, no queremos. Este hombre no escuchó ni siquiera 10 mensajes. ¿Cuántos? Una hora predicándole. Vete a los tuyos. En esa hora, antes de que vinieran posiblemente los demás, Yeshua le dijo quién era, por qué lo había salvado. Vete ahora a predicarle. Vete ahora a enseñarle lo que yo hice por ti. Ahora, estoy bien seguro que este ex endemoniado gadareno
No estuvo hablando todo el día de doctrina, o como hoy en día. No, es que la doctrina de mi iglesia, y es que si no te bautizas, y es que... ¿Usted cree que el Gadareno estuvo hablando de eso? No estuvo hablando de doctrina. No estuvo hablando de que te tienes que arrepentir porque ya viene el hombre, va a caer fuego del cielo y que van a tumbar más torres. Él no estuvo hablando de escatología tampoco. Amados hermanos, también es seguro que la gente vio hechos y no solo palabras, vio que este hombre de verdad, pasara lo que pasara, seguía hablando de este que lo había libertado, amados hermanos, para que me entiendan. No era como hoy en día que mucha gente se la pasa de puerta en puerta tocando, y mire, y le traigo esta revista, y mire, le traigo esto, y mire, le traigo este tratado, y mire, le voy a regalar esto. No, él no iba haciendo eso, solamente iba hablando lo que el Mesías había hecho con él, y solamente eso, amados hermanos. Este Gadareno tenía algo que caracteriza al ejército victorioso de Dios. Tenía solamente amor por su Dios, celo por su Dios. Quería que el Dios de Israel fuera exaltado en la región donde había puro demonio, donde había gente mala, gente llena de idolatría y de maldad. Ahí, en ese lugar, este Gadareno tuvo celo por Dios y quiso que su Dios, el que ahora era su Dios, fuera exaltado en esa región. Bendito sea el nombre. Alabado el nombre del Señor. ¿Tú qué vas a responder cuando el Señor nos llame a cuentas en el tribunal del Mesías? Le dirás, es que yo no sabía cómo predicar y más, para eso teníamos al pastor, para que él fuera a predicar. ¿Qué le vas a decir? Le dirás, Señor, ese trabajo era solamente de los líderes, y es su trabajo de ir a ganar almas. Si seguimos pensando que solamente los demás tienen la obligación de trabajar y testificar, amados hermanos, del Señor Yeshua, es malo lo que estamos haciendo. No te pido que prediques como lo hago yo, solamente habla un poco de tu Dios. Cuenta de tu Dios, qué ha hecho por ti. Porque en el día del juicio, el Gadareno nos va a reprender. La prostituta de Jericó nos va a reprender. La idólatra de Canaán, de Moab, nos va a reprender. La idólatra de Canaán nos va a decir, oye, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema no fue tu pastor. Tu problema no fue tu iglesia. Tu problema fue que tú nunca te decidiste honrar y darle la gloria a tu Dios que vive por siempre. Al Dios de Israel, al Dios eterno. ¿Qué crees que nos dirán en aquel día esas personas que formaron parte del ejército de Dios, que no estuvieron en tantas conferencias como tú y yo? ¿Qué crees que nos van a decir? A ver, piénsalo. Seguro que nos dirán, Dios te salvó, te injertó en su pueblo, te dio un lugar en su pueblo santo, pero no hubo en ti celo de Dios para hacer su obra. Solo pusiste excusas. ¿Qué excusa tienes después de escuchar este mensaje? No puedes llevarte un CD, algo para regalarlo a tu amigo. Mira, no sé hablar de este Dios, pero sé que hay un Dios que todo puede tener, pero ya ves, no puedes hacer eso. Que tu amor, amados hermanos, no sea como llamarada de petate. Una llamarada de petate ahorita está bien encendida y mañana hasta le estás echando agua. Muchas veces así sucede. Nuestro siguiente ejemplo entonces de una persona que formó parte del ejército victorioso de Dios es otra mujer. Qué tremendo, otra mujer. Juan capítulo 4 y versículo 3. Salió Yeshua de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Judea está abajo de Israel, al sur, y Galilea está arriba. Samaria está a la mitad. Por eso, por lógica, por eso era. He oído muchas cosas de por qué era necesario. Bueno, era necesario porque era el camino, por allá para arriba. Pero algunos rodeaban porque no querían tener trato con los samaritanos. Él atraviesa derecho. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿A dónde, cuándo le dio esta heredad? Génesis 49, que Jacob está diciéndole a su hijo José, a ti te voy a dar una heredad importante, una heredad que yo compré en Sicar, y ahí hicieron un pozo, y dice que de ahí enterraron los huesos de José. El último capítulo de Josué, ahí nos dice que ahí enterraron los huesos de José que habían sacado de Egipto. En esa heredad, ahí donde estaba Yeshua con la mujer samaritana, ahí enterraron los huesos de Yosef. Bendito sea Adonai. Y dice el versículo 6, y estaba allí el pozo de ¿quién? De Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahora, la hora sexta no son las 6 de la mañana. La hora sexta empieza a contar desde las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eran las 12 del mediodía. Esa es la hora sexta.
Entonces era como la hora sexta, como el mediodía, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Qué importante. ¿A qué horas? ¿Alguien de ustedes puede sacar agua en un pozo allá en el rancho del pueblo donde vivían? Ahí va a traer agua a un lugar lejos. ¿A qué hora se va el agua? Temprano. O no, a la tarde ya. Pero lo lógico es bien temprano. Entonces, ¿por qué esta mujer no fue bien temprano? A ver, ¿por qué va a la mera hora del calorón donde sabe que no va a haber nadie? Por su situación, no había. No, si había agua, por eso va. Por lo que era, ¿no? Ajá, por su pasado que tenía. ¿Te gustaría que cada vez que vas al agua te avienten tu cubeta para tu cántaro, te lo quiebran, te estén diciendo lo peor de ti, ¿verdad que no? Por eso ella va a la hora, que sabe que no va a encontrar a nadie en el pozo. Pero surprise, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dijo, dame de beber, mujer. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer de Samaria le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Y le da la razón, ¿por qué? ¿Por qué me estás pidiendo? Si judíos y samaritanos no tienen tratos entre sí, no se tratan entre sí, no hay nada que nos una. ¿Por qué entonces me estás pidiendo mi agua? La historia ya la conocen la mayoría de personas. Esa mujer fue a traer agua al pozo a una hora diferente a la que iban todas las mujeres, porque tenía una mala reputación. ¿Cuál reputación? Bueno, vamos a ver cuál. Que la misma Biblia te diga, ¿no, José? Que la misma Biblia te diga cuál era la reputación. Y entonces cuando le pide a Yeshua de beber, y luego le dice a la mujer, ¿cómo me estás pidiendo agua de beber si tú y yo no nos podemos tratar? Entonces Yeshua le responde, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él agua viva. Entonces la mujer le responde en el verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Entonces le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en esa persona una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. ¿Para qué? Ya no quiero volver a este pozo, Señor. Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Yeshua le dijo, ve, ok, ¿quieres esta agua? Te la doy, pero ve, llama a quién dice aquí y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, ve la reputación. Si Yeshua la conocía, ¿usted cree que lo se ve la gente del pueblo? Vea. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Esto lo has dicho esta es la reputación de la mujer. Todo el mundo sabía en el pueblo que tu esposo no vaya a aparecer por el esposo, porque se acabó tu matrimonio. Esa es la reputación. Eso es lo que ella era. Entonces cuando le dice su verdad, Yeshua a la mujer, le dijo a la mujer, Señor, oye, tú no eres de aquí, tú eres judío, tú no pasas por aquí, tú no has vivido aquí. Se me hace que eres profeta. ¿Quién te lo dijo, Señor? Se me hace que tú eres profeta. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Sí, en el monte de Efraín. Pero ¿qué adoraron sus padres? Dime, ¿qué les puso Jeroboam en la región de Efraín y la región de Dan? ¿Qué les puso? Entonces dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero ¿qué adoraron? Becerros de oro. Y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le dice algo sorprendente, vean, anótalo, apúntalo en tu libreta. Ustedes, los de Samaria, adoran lo que no saben. ¿Sí? ¿Qué adoraban ellos? ¿Qué habían estado adorando? Becerros de oro, que les puso Jeroboam y de ahí para adelante todos los reyes Acab y todos ellos. Nosotros, como judíos, dice, adoramos lo que sabemos. ¿Y qué dijo Yeshua? Son palabras de él, no mías. ¿Qué dice? Porque la salvación viene, ¿de dónde? De los judíos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo
cuánto he hecho. Ahora, los hombres sabían. ¿Qué le dijo el Señor Yeshua? Les dijo toda su vida. Y les dice, les hace una pregunta a la mujer, vengan a verlo, ¿no será este el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vinieron a buscarlo, amados hermanos, vinieron a buscarlo. Entonces vemos el resultado del testimonio de esta mujer de la Biblia. Una mujer de mala reputación que fue lo que hizo para honrar al que le ofreció llenar su vida que estaba vacía. ¿Qué fue lo que hizo para, desde en el primer momento en que la llama, honrarle a aquel que le estaba ofreciendo el agua de la vida? Amados hermanos, el que le dijo, yo te puedo dar agua de vida. Vean el verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Yeshua. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer. Y que daba testimonio. ¿Qué hizo? Lo mismo que el gadareno. Vengan a ver lo que me están diciendo. Vengan. O sea, ella no dijo, aquí está la verdad. Allá está la verdad. Él tiene la verdad. Vean, dice, y le daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Yeshua por supuesto, y le rogaron, estos sí le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí, sorpresa, 2 días con ellos. Esto es sorprendente. ¿Cuántos milenios llevamos? Y Pedro dice que un día son 1000 años. ¿Cuántos milenios han pasado desde aquel entonces a ahorita? 2 días. ¿Cuántos días se quedó Yeshua entre la gente que andaba ahí medio cascabeleando con Dios? Pero después de eso, Él va a regresar a su tierra. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque ahora nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías. 2 días después salió de allí y se fue para Galilea. Bendito el nombre poderoso del Señor. Entonces, ya estoy cerrando. Gloria al Señor. Primer misionero, ¿quién fue? De la congregación del Mesías, el gadareno. Segunda mujer que va y dice, vengan a ver, vengan a verlo. Y luego dice, Él es el Salvador del mundo, Él es el Mesías. Amén. Por si no te quedó claro, leamos quiénes son las personas que Dios usa o escoge para ser parte del ejército victorioso de Dios. Parte del ejército victorioso de Dios. Vamos a verlo, que nunca estés pendiente. ¿Ok? Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, dice Pablo, o Shaul, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Quién de ustedes dice, yo terminé la universidad? Entonces, ¿y Dios te escogió? Tú no eres sabio, dice. Ni muy poderosos, ni muy noble, sino que a ver, 1, 2, 3, sino que la otra vez que te preguntes, pues yo, ¿por qué me escogiste a mí? Por necio. Gloria al Señor. Yo no sé qué viste en mí, Señor. Nada, te vi bien necio. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen bien sabios. ¿Y qué más? Bueno, tal vez no eras necio. ¿Qué más escogió Dios? ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? Por débil. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar. Nosotros sí somos la religión. Mira, aquí está la verdad. Lo débil del mundo. ¿Y qué más? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué tiene José? ¿De qué se jacta José? ¿Qué puede decir? Hermano, es que estudié en la Universidad de Jerusalén. ¿De qué me puedo jactar? De nada. Pero la gloria entonces es para mi Dios, porque no me escogió por fuerte, no me escogió por sabio, sino por todo lo demás. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Y toda la gloria sea para mi Dios todopoderoso. Bendito. Entonces, pregunta, ¿a quién escoge Dios para formar parte de su ejército? Jonathan, ¿a quién escoge? A los necios. Ayúdale, Alex. ¿A quién escoge Dios, Emilio? ¿A quién escoge Dios para formar parte de un ejército victorioso? A la gente menos capacitada, a lo vil como Rahab,
lo necio como Ruth, lo débil como el gadareno que ni él mismo se podía libertar ni ayudar, lo menospreciado como la mujer de Samaria que iba a sacar agua a una hora en que nadie le dijera nada, por eso se va a escondidas. Amados hermanos, que gracias al testimonio de esta mujer se abrió una puerta grande para predicar el evangelio en Samaria, y además de eso llamó a un general de este ejército que no era más que un maldiciente pescador, amados hermanos, y lo convirtió en un general de este ejército. Pedro, tú vas a confirmar a tus hermanos, a un vil pescador que solamente hablaba maldiciones. Dios lo puso como líder de la Quejilá. Bendito el nombre del Señor. Entonces, otro más, aparte de Simón el pescador, de Pedro el pescador, amados hermanos, otro más que dio testimonio del poder de Dios fue un paralítico de Bethesda que lleva su lecho ahí, lleva su cobija. ¿Y dónde vas en este día de Shabbat cargando tu lecho? El que me sanó me dijo, tómate, levanta tu lecho. ¿Quién es? Ay, chispas, ni le pregunté quién era, pero él me dijo. Amados hermanos, Bethesda es, mire, casa de misericordia. En la casa de misericordia, Yeshua tuvo compasión de este paralítico. Uno más, el ciego de nacimiento descrito en Juan capítulo 9. Confiesa, ¿quién te sanó? Su nombre es Yeshua. Pero, ¿estás seguro? A ver, papás, ¿están seguros que su hijo estaba ciego y lo sanó? Él tiene edad suficiente, pregúntenle a él. Que él mismo testifique lo que ha pasado. Amados hermanos, los papás no querían decir porque tenían miedo que lo sacaban de la iglesia, de la sinagoga. Pero este hombre dijo, yo no sé, lo único que yo sé es que yo era ciego y que ahora veo, y el que me sanó se llama Yeshua. Bendito su nombre. Alabado el nombre poderoso del Señor. Entonces, ¿a quién escoge Dios para formar parte de su ejército victorioso? ¿A los más altos? ¿A los más inteligentes? ¿A los más fuertes? ¿A los más espirituales? ¡No! Entonces, si has entendido este mensaje, si lo has entendido y quieres formar parte de este ejército, lo primero que tienes que hacer es dar un paso de obediencia a su palabra. Señor, voy a servirte, voy a honrarte, voy a adorarte. Me da vergüenza exaltar tu nombre, pero a partir de este día te voy a exaltar. ¿Por qué? Porque segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, dice, porque los ojos del Eterno contemplan toda la tierra, pero solamente va a mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón que quiere agradarlo a Él, que quiere exaltarlo a Él, que quiere darle la gloria a Él. Amados hermanos, entonces Él te está buscando, quiere que seas parte de su ejército poderoso que hace temblar el mismo infierno, y sobre esta iglesia no prevalecerá el Hades, el infierno. Pedro, yo te digo que sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hoy te desafío a ser un soldado del ejército victorioso de Adonai. Conclusión: cuando tú decides confiar en Yeshua, Él va a desatar el cielo y te respaldará. Él va a enviar a sus ángeles para respaldarte. Todo eso cuando tú te decidas a obedecer al Dios de la gloria. Cuando tú decides seguir a Dios, un respaldo celestial va a venir a tu vida y tú serás un conquistador y no serás un vencido. Ahora, formar parte de este ejército implica sufrir, pelear batallas, aborrecer el pecado, pero da un paso de fe. Empieza en tu hogar, empieza con tus tíos, empieza con tus primos, empieza con tus hermanos a hablarles no de cuán grande sepas predicar, solamente de lo que Dios está haciendo contigo. Tal vez ya lo hiciste y no funcionó. Bueno, amado hermano, tal vez será porque no lo hicimos con este conocimiento, con esta humildad, pero el corazón del ejército victorioso de Dios es un corazón lleno de amor y de celo por la causa de Dios. Solo vamos a cambiar la estrategia. Ahora hazlo con un corazón humilde, un corazón cambiado por la palabra, y ahora sí vas a ver los resultados que Dios te va a respaldar, porque vas a dar fruto para Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito el nombre poderoso de Adonai. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre eterno, te doy gracias, Señor. ¿Quieres tocar un canto, por favor, de adoración? Hazlo, hermano. Mientras nosotros le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre eterno,
Te doy gracias por toda tu bondad y por tu misericordia. Por no habernos cortado durante este tiempo que no entendíamos muchas de las cosas, Señor. Por no habernos cortado antes de tiempo si no habíamos dado fruto. Te pido por el amor de Yeshua y por su inmensa misericordia que nos sigas instruyendo para avanzar, para conquistar, para pelear la buena batalla contra las huestes espirituales de maldad. No nos desampares, por favor, pues tú prometiste guardar y preservar la descendencia de Abraham, tu amigo. Y este pueblo, te lo voy a recordar, bendito Adonai, tú lo dijiste, es descendencia de tu hijo, de tu siervo Abraham. Son tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo, fortalécenos. Danos salud, danos visión para trabajar. Danos visión para trabajar para el reino de los cielos, no para nuestro reino. Ayúdanos también a alcanzar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Toda aquella oveja que esté a nuestro alcance, ayúdanos a alcanzarla. Y que este mensaje, te ruego por este mensaje, para que sea difundido por todo el mundo. Que uses cualquier herramienta para que llegue a Israel, a Rusia, África, México, América, la América Latina, América del Norte, a cualquier lugar, Señor, España, Portugal, Francia, Señor eterno, Alemania. Que este mensaje sea difundido por todo el mundo, pero que toda la gloria sea solo para usted. Abba, Kadosh, Beshem, Yeshua HaMashiach. Amén, Señor. Amén.